Un saludo, el día de hoy vamos a trabajar la curvatura de una curva plana. Hasta ahora hemos estado usando esta fórmula para determinar la curvatura en el espacio y también en dos dimensiones. El día de hoy queremos determinar una fórmula más sencilla que nos permita determinar la curvatura siempre y cuando esté trabajando en el plano, en este caso en el plano X y Y. Cuando tenga curvas planas, puedo encontrar una fórmula más sencilla para determinar la curvatura. Entonces procedamos a encontrar esa fórmula. Para esto yo tengo una función y que depende de x, y es igual a f de x. Esto lo vamos a parametrizar, le vamos a crear una ecuación vectorial, r de x. En vez de usar el parámetro t, ahora vamos a usar el parámetro x. En lugar de t, estamos usando el parámetro x. Entonces, nuestra función vectorial va a tener una componente en x, que sería x mismo, y una componente en y, que en lugar de ponerle y le pondríamos f de x, para que todo quede en términos del parámetro x. Listo. Esto es lo mismo que tener r de t y una función que depende de t. En lugar de t hemos puesto todo x, ¿no? Listo, ya tengo mi función vectorial. Ahora nosotros queremos a esta función vectorial sacarle la derivada, la segunda derivada e incluso el módulo. Entonces empecemos primero derivando r de x, sería r' de x igual, la derivada de x nos quedaría 1 y la derivada de f de x nos quedaría f' de x. Ya tenemos la primera derivada para reemplazar aquí. Ahora necesitamos también la segunda derivada, queremos r segunda de x. La derivada de 1 me va a quedar 0 y la derivada de f' de x me quedaría f segunda de x. Listo. Otra cosa que necesitamos, aparte de r' y r segunda, es el módulo de r' de x. Entonces también queremos el módulo de este término de aquí. Podemos colocar por acá, yo quiero el módulo de r' de x. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. La componente en x es 1, sería 1 al cuadrado, más f' de x al cuadrado. Listo, ya tenemos el módulo, que quedaría aquí en el denominador. Nos hace falta el producto cruz de los términos del numerador. Entonces queremos hacer producto cruz r' de x cruz r segunda de x. Estamos usando x en vez del parámetro t. Entonces eso vamos a escribir por este lado de acá. Nosotros queremos conseguir r' de x producto cruz r segunda de x. Esto va a ser igual y aquí vamos a colocar la determinante con la componente en y, la componente en j y la componente en k. Colocamos primero r' de x, que sería 1 y f' de x. 1 en x, f' de x en y, y como no tiene término en z, le ponemos 0. Ahora colocamos r segunda de x abajo. R segunda de x es 0 y f' de x, 0 para x, f segunda de x para y, y la componente en z sería 0. Ahora procedemos a hacer el producto cruz. Nos va a quedar aquí r' de x, producto cruz, r segunda de x. Esto nos va a quedar igual a la componente en y, tapamos la columna de y y hacemos producto cruz entre j y k. F' de x por 0 nos va a quedar 0, la diagonal principal, menos la diagonal secundaria, que también es 0. Esto menos j, para eso tapamos la columna de j y hacemos producto cruz entre i y k. La diagonal principal, 1 por 0, nos va a quedar 0, menos la diagonal secundaria, 0 por 0, nos va a quedar 0. Esto más k, para acá tapamos la columna de k y hacemos producto cruz entre i y j. 1 por f' de x nos quedaría f segunda de x. Esto menos la diagonal secundaria, 0 por f' de x nos quedaría 0. Esto nos queda igual a 0 en i más 0 en j. Esto más f segunda de x en k. Ahora nosotros no solo queremos el producto cruz, sino que queremos el módulo del producto cruz. Yo quiero el módulo
de R' de X, producto cruz R segunda de X. Queremos el módulo. Entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. 0 al cuadrado sería 0, más 0 al cuadrado sería 0, más f segunda de x al cuadrado. Tengo raíz cuadrada de f segunda de x al cuadrado. Esto me daría valor absoluto de f segunda de x. Listo, ya tengo el término que va en el numerador. También tengo el término que va en el denominador, que sería este de aquí, elevado también al cubo. Entonces reemplacemos para nosotros determinar nuestra curvatura. La curvatura va a ser igual. El término del numerador es este módulo, que me quedó valor absoluto de f segunda de x. Aquí pongo valor absoluto de f segunda de x. Aquí, para determinar módulo, poníamos las dos líneas y la flecha arriba. Aquí estamos indicando que es valor absoluto solo con las dos líneas, no tiene flecha arriba, ¿no? Entonces esto sí es valor absoluto. Acá es módulo porque tiene las dos líneas y la flecha. Listo, ya tenemos el término del numerador. Ahora escribamos el término del denominador, que sería R' de t al cubo. Sería este término elevado al cubo. Raíz de 1 más f' de x. Esto elevado al cuadrado. Y todo este término elevado al cubo. Otra forma de escribir esto, podríamos también escribirlo de otra forma, sería el valor absoluto de f segunda de x, dividido abajo en el denominador por 1 más f' de x al cuadrado, y todo esto elevado a la 3 medios. Si no le quiero escribir la raíz, en vez de sacarle la raíz y elevarle al cubo, le puedo escribir 3 medios. Y esta es la forma más sencilla para nosotros calcular la curvatura, porque solo tenemos que sacar f segunda de x y f' de x, y con esos dos datos ya podríamos calcular la curvatura. Y aquí no nos confundamos, este es valor absoluto. En cambio aquí con las dos líneas y la flecha es módulo, ¿no? Entonces en este caso sí es valor absoluto. Hace dos clases habíamos determinado la curvatura y radio de curvatura de y igual a menos x al cuadrado con las fórmulas anteriores. El día de hoy vamos a aplicar esta fórmula para ver si se nos hace más sencilla la resolución. Entonces tengo la fórmula y igual a menos x al cuadrado. ¿Qué necesitamos hacer aquí? Le podemos poner en lugar de y f de x igual a menos x al cuadrado. Nosotros para poder determinar la curvatura necesitamos f' de x y f segunda de x. Entonces eso vamos a calcular ahorita. F' de x va a ser igual a derivada de menos x al cuadrado, me va a quedar menos 2x. Y de una vez saquemos f segunda de x, la derivada segunda de x nos va a quedar igual. Si derivo menos 2x, me va a quedar simplemente el coeficiente menos 2. Listo, ya tengo todos los términos para reemplazar en mi función curvatura. Entonces eso vamos a escribir acá. La curvatura va a ser igual. En el numerador f segunda de x con valor absoluto. F segunda de x es menos 2, sería valor absoluto de menos 2. Y en el denominador nos quedaría 1 más f' de x elevado al cuadrado. F' de x es menos 2x elevado al cuadrado. Y todo esto elevado a la 3 medios. Por lo tanto, la curvatura nos va a quedar igual. Valor absoluto de menos 2 va a ser simplemente 2. Abajo en el denominador nos quedaría 1 más 2 al cuadrado es 4. X al cuadrado nos quedaría x al cuadrado. Todo esto elevado a la 3 medios. Esta sería la curvatura para cualquier punto de la gráfica. Pero en este caso me pide la curvatura cuando x igual 0. Entonces ahora queremos la curvatura cuando x igual 0. Queremos determinar la curvatura. La curvatura nos quedaría igual a 2
dividido para aquí 4 por 0 se me haría 0, simplemente me quedaría el 1 elevado a la 3 medios, que sería 1 mismo. Entonces la curvatura nos queda igual a 2 unidades. Y de paso podemos calcular también el radio de curvatura. El radio de curvatura no es más que 1 sobre la curvatura. Esto sería igual a 1, la curvatura vale 2, 1 sobre 2, 1 medio o 0,5. Es nuestro radio de curvatura. Procedamos a graficar nuestro radio de curvatura y el círculo osculador, que es el círculo que mejor se adapta a la curva en este punto. En este caso sería en x igual 0. Entonces grafiquemos la curva y igual a menos x al cuadrado, que es una parábola. Para eso podríamos reemplazar cuando x igual 0, y también se me hace 0. Y cuando x es igual podríamos ponerle más menos 2. Me quedaría 2 al cuadrado por el signo menos de adelante, menos 4. Entonces ya podemos graficar esos puntos. Primero el punto 0,0, que sería el del origen. Y el otro punto sería 2 en x menos 4 en y. 2 en x menos 4 en y sería el punto de por acá de esta parábola. Y al frente sería lo mismo. Menos 2 en x menos 4 en y. Menos 2 en x, abajo menos 4 en y. Y ya podemos intentar hacer la gráfica de esta parábola. Listo, tenemos la gráfica de la parábola y igual a menos x al cuadrado. Ahora grafiquemos el círculo osculador ayudándonos del radio de curvatura que es 1 medio. ¿En qué punto? En x igual 0, sería en el punto del origen. Aquí el radio del círculo osculador es 0,5. Entonces nos bajamos aquí 0,5 hasta acá, 0,5. Este es el radio del círculo y podemos ya trazar el círculo ahí más o menos, ¿no? Este sería mi círculo osculador, que es el círculo que mejor se adapta a la curva, en este caso, en este punto de x igual 0. Si trabajamos para diferentes valores de x, vamos a obtener diferentes valores de curvatura. Aquí podemos ir reemplazando diferentes valores de x, vamos a obtener diferentes valores de curvatura. En este caso, la curvatura es para x igual 0 en este punto. El radio mide 1 medio o 0,5 y trazamos nuestro círculo osculador. Ahora vamos a ver otro ejemplo en el plano. Me pide determinar la curvatura y radio de curvatura de la función y igual a seno de x que le tenemos en la gráfica en x igual 0 y en x igual pi medios. Como estamos trabajando en el plano, tranquilamente podemos utilizar esta fórmula para la curvatura, que es más sencilla. Entonces, lo primero que vamos a escribir es la función y igual a seno de x. En lugar de y podríamos ponerle f de x igual a seno de x. Ahora vamos a conseguir la primera derivada y la segunda derivada. F' de x sería igual a la derivada del seno de x, sería el coseno de x. Y de paso consigamos la segunda derivada, f segunda de x. La derivada del coseno de x es menos el seno de x. Listo, ya hemos conseguido todos los términos necesarios para reemplazar nuestra fórmula de la curvatura. Por lo tanto, la curvatura nos va a quedar igual a valor absoluto de f segunda de x de menos seno de x, valor absoluto de menos del seno de x. Todo esto dividido para 1 más f' de x elevado al cuadrado. F' de x es el coseno de x elevado al cuadrado. Coseno al cuadrado de x. Y todo esto elevado a la 3 medios. Ahora vamos a evaluar la curvatura. Para esto me dice que evalúe en x igual 0, sería aquí en el origen. En este punto queremos evaluar la curvatura en x igual 0. Entonces vamos a reemplazar x igual 0. Vamos a reemplazar aquí. ¿Qué pasa cuando x igual 0? La curvatura nos va a quedar igual. Seno de 0 en el numerador nos da 0. 0 en el numerador. Abajo el coseno de 0 me daría 1 más 1, me quedaría 2 unidades elevado a la 3 medios. Pero como tengo 0 en el numerador, nos queda la curvatura igual a 0. ¿Cuándo teníamos la curvatura igual a 0? Cuando tenemos líneas rectas. En una línea recta la curvatura es igual a 0.
Entonces veamos en el punto 0, miren aquí podríamos también trazar una línea recta. Más o menos desde este punto al punto del frente, cerca del 0 pasa una especie de línea recta, ¿no? Por eso la curvatura justo en este punto es 0. Listo, ya evaluamos qué pasaba en x igual 0. Tenemos una línea recta, por lo tanto la curvatura es 0, justo en este punto. Ahora vamos a evaluar la curvatura en el otro punto cuando x igual pi medios. Cuando x igual pi medios, que es 90 grados. Y esto, si le ponemos en número, es 1,57. Es aproximadamente 1,57. Entonces sería 1,5 por aquí, 1,57. Sería cerca de este valor a un ladito, 1,57. Ahí queremos evaluar la curvatura. Entonces vamos a reemplazar aquí. La curvatura va a ser igual. Seno de 90 grados me da 1, por el signo menos me quedaría menos 1, pero por el valor absoluto me va a quedar simplemente 1. Seno de 90 grados en valor absoluto me queda 1. 1 en el numerador. Coseno de 90 me va a quedar 0 este término, pero me va a quedar el 1 acá, 1 elevado a la 3 medios. Por lo tanto, esta curvatura nos queda igual a 1. Y el radio de curvatura, que es el inverso de la curvatura, sería 1 sobre k. 1 sobre 1 también me quedaría 1. La curvatura vale 1 y el radio de curvatura también vale 1. Entonces vamos justo a x igual 1,57, que sería por aquí el punto máximo, el punto más alto que tenemos acá arriba. Y aquí podríamos medir el radio de curvatura una unidad. El radio es igual a 1. Que lo podemos trazar desde este punto hasta acá. Sería el radio de curvatura. Radio igual a 1. Y ahí podemos trazar nuestro círculo osculador. Más o menos pasaría por aquí y por acá abajo este círculo, ¿no? Entonces podemos trazar nuestro círculo osculador, que es el círculo que mejor se adapta a la curva en ese punto. Este es el círculo que mejor se adapta a la curva justo en este punto de acá arriba, que tiene de coordenadas pi medios en x, 1 en y.